Muy buenos días y bienvenidos niños a su clase de lenguaje de este día jueves. Vamos a trabajar en la página 199 con el tema el resumen. Este tema está en la página 199, pero antes quiero decirle que para mí es un gusto poder compartir estos conocimientos con ustedes. Como les decía, ¿verdad? Vamos a ver este día que es el resumen. El resumen es la exposición condensada de un texto. También, ¿verdad? Esto significa reducir un escrito amplio y extendido a sus ideas principales y secundarias en una nueva redacción concisa. Por ejemplo, usted le piden que lea una obra. Si usted se da cuenta, la obra es un texto extenso, ¿verdad? Entonces le dicen, realice el resumen de la obra. Entonces, ¿qué va a hacer usted? El texto amplio, ¿verdad? O extendido, usted lo va a reducir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el resumen, como reducir algo amplio, ¿verdad? En algo sencillo, claro y conciso. A eso se trata el resumen. Se pueden identificar dos usos frecuentes en el resumen. El primero es como técnica de información, ¿verdad? Ayuda a mantener informadas a las personas, ya que presenta de forma breve y concisa el contenido de una noticia o reportaje. O también, ¿verdad? Se conoce como técnica de estudio. Ayuda a comprender el texto, a mantener información sustantiva de mucha utilidad al momento de realizar exposiciones o someterse a prueba objetiva. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Nosotros usamos esta técnica del resumen. Cuando se le pide lea el siguiente contenido, ¿verdad? Y resuma este contenido o haga el resumen de dicho contenido. Entonces es para que usted tenga esa agilidad, ¿verdad? Para que a usted se le haga fácil hacer los resúmenes después. Y también, ¿verdad? Los resúmenes se pueden hacer se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, un resumen escrito, ¿verdad? Que se le da un cierto límite de líneas o renglones. También lo puede hacer a través de esquemas, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces cuando hablamos de resumen como técnica, ¿verdad? A usted se le favorece bastante, ¿verdad? Porque para estudiar, ¿verdad? Fíjense que para estudiar usted puede hacer resúmenes de los temas y es más fácil. Varios de ustedes me han dicho, porque yo les he preguntado cuáles son sus técnicas de estudio. Uno me dice, yo hago resumen, yo hago subrayado, yo hago cuestionario. Entonces el resumen es algo, ¿verdad? Que nos ayuda a estudiar, ¿verdad? Y a hacer mejores las cosas. Muy bien. Les decía que la estructura de un resumen, ¿verdad? Varía de acuerdo al tipo de texto que se trabaja. Por ello se sugiere el uso de las siguientes estrategias. Tenemos estas estrategias que nos ayudan a hacer más sencillo, ¿verdad? O a realizar un resumen. El primer punto es identificar introducción, nudo y desenlace, ¿verdad? Esto nos ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a leer un párrafo, ¿verdad? Entonces se le dice, identifique la introducción, identifique qué es el nudo, pero usted tiene que tener claro cada uno de ellos, ¿verdad? Qué es la introducción, qué es el nudo y qué es el desenlace para poderlos identificar en su escrito. El siguiente es señalar las ideas relevantes de cada parte. Eso lo hacemos a diario nosotros, para cuando les digo subrayenme las ideas principales o también se le dice que las ponga en un círculo, ¿verdad? O que saque aparte las ideas principales. Entonces a eso se refiere. Otro punto es, ¿verdad? Se enlazan las ideas señaladas en un resumen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si la primera idea
tiene que ver con la segunda, pues enlace. Entonces así es como nosotros podemos realizar estos tipos de estructura, ¿verdad? En un resumen. También, ¿verdad? Tenemos en su libro de un resumen, ¿verdad? Que habla de la cigarra, donde se le escribe, ¿verdad? Que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, tomando en cuenta esos tres elementos que hemos visto. Entonces ahí está para que usted lo lea. También algunas técnicas para la elaboración de resúmenes son, vamos a ver, esas técnicas, ¿verdad?, para elaborar los resúmenes son las siguientes. Tenemos primero el subrayado. Esto nos ayuda a identificar las ideas que a usted le parecen importantes en un resumen. También le facilita a la hora de estudiar, por ejemplo, si son definiciones las que usted está estudiando, ¿verdad? Y subraya lo más importante, ¿verdad? Cuando usted va a estudiar, se recuerda de lo que subrayó, ¿verdad? Entonces es una técnica, ¿verdad? Y es una técnica para elaborar un resumen. El subrayado, su objetivo es destacar las ideas esenciales de un texto. Posteriormente, al leer únicamente los subrayados, se puede recordar el contenido de dicho texto. En un texto también se deben de subrayar los puntos más importantes, los argumentos de mayor fuerza, las ideas centrales, las palabras clave. Cuando se subraya se pueden utilizar diferentes estilos. Por ejemplo, se puede utilizar líneas ondulantes, ¿verdad?, debajo para lo esencial y líneas llenas para lo secundario, o líneas cortadas también, ¿verdad? Y también tenemos otra técnica, ¿verdad?, para realizar un resumen, que son las notas al margen. Esto nos ayuda, ¿verdad? Se emplea para expresar en pocas palabras las ideas medulares, lo más importante, ¿verdad?, de los apartados o párrafos. Para su realización se aconseja realizar una primera lectura o lectura de acercamiento del texto. Usted primero lee el contenido que se le da, y ahí está un contenido que se llama los flamencos son aves. Entonces ahí le da ese contenido. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero voy a leerlo, ¿verdad? Si voy a tomar en cuenta esta técnica de notas al margen, voy a leer el contenido, ¿verdad? Después de una lectura que le hago el contenido, ¿verdad?, le hago otra segunda lectura o lectura comprensiva, ¿verdad?, en la que el lector se puede valer de las siguientes palabras que le ayudarán a definir las notas marginales, ¿verdad? Características, protagonistas, situación, orígenes, causas, efectos, lugares, clase T, ¿verdad?, importancia, entre otros. Y fíjense que qué bonito es cuando usted está estudiando para un examen o está estudiando para una exposición, ¿verdad? Qué bonito es manejar un contenido, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer usted? Usted puede tomar en cuenta estas técnicas que le van a facilitar a usted la exposición o la escritura, ¿verdad?, de un informe, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta estas técnicas. Y qué bonito. Yo me recuerdo cuando estábamos en el colegio que hacían actividades en pareja, y les decía, ¿verdad?, ustedes elijan un esquema para trabajar, y ustedes lo elegían, ¿se recuerdan? Entonces me gustaba cómo lo hacían en la pizarra, se recuerdan que trabajaban. Entonces, qué bonito es manejar estas diferentes técnicas, ¿verdad? También, ¿verdad?, otra técnica que tenemos y que es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta son las notas al margen, la que acabamos de ver, y los organizadores gráficos. ¿A qué se refiere? Son esquemas que tienen diversos usos o aplicaciones. Una de ellas es la síntesis de información de manera visual y atractiva. Lo que les decía, ¿se recuerdan cuando pasaban en la pizarra a hacer un resumen y lo hacían por ejemplo, en un esquema de palabras, el diagrama de Venn, ¿se recuerda? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad?, con los organizadores gráficos. ¿Por qué? Porque se hace atractivo y llama la atención cuando usted no solamente es un escrito formal o normal que conocemos, sino que usted implementa estos diferentes tipos de gráficos organizadores, ¿verdad?
Entonces, entre los organizadores gráficos más empleados para la realización del resumen, destaca el mapa semántico. Este tipo de organizador permite y permitirá identificar la información medular, lo más importante de un contenido, y dividirla en grandes categorías como conceptos, características, ejemplos, ¿verdad?, las cuales podrán relacionarse al redactar el resumen. Y tenemos ahí en su libro un ejemplo, ¿verdad?, donde mi idea o mi tema central es el cine, ¿verdad? Luego después, después de la idea central me lleva, por ejemplo, a los conceptos, texto complejo, después a las características y a los ejemplos. Es muy bonito trabajar con esas técnicas. Ahí en su libro, ¿verdad?, en la página 201, ahí se le dice, enumera algunas ventajas de la utilización de resumen. Según lo que hemos visto, ¿verdad?, ese es un trabajo que usted lo va a hacer en la página 201. Según lo que hemos visto, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el resumen? ¿Qué le va a permitir a usted? ¿Qué beneficios tiene para usted la implementación o la utilización de las técnicas de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, dijimos de que las técnicas para elaborar los resúmenes tenemos en subrayado, ¿verdad?, las notas al margen y los organizadores gráficos, que son los esquemas. Entonces, ¿qué ventajas le permiten a usted tener al utilizar este tipo de técnicas y a elaborar resúmenes? Después de responder, ahí dicen en el numeral 2, lee el siguiente texto y resuelve. Bueno, tenemos ahí un texto: los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan en sistemas salinos, de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Y sigue ahí, ¿verdad? Es una información algo larguita. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a subrayar. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Cuáles serían mis temas principales? Por ejemplo, lo que se me ocurre a mí subrayar es de lo que estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? De las aves, ¿verdad?, que son los flamencos. ¿Y qué más puedo subrayar? ¿Qué me dice de los flamencos? Que habitan en sistemas salinos, ¿verdad?, y que el pico del flamenco actúa como bomba filtrante, ¿verdad? Y más adelante habla que la alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatómeas. Entonces, esa parte es importante subrayar para ver las características, ¿verdad? No solo vamos a subrayar lo que se me ocurra, no, ¿verdad? Tenemos que encontrar, por eso decía, elaborar una lectura comprensiva, ¿verdad?, de lo que se está hablando. Y luego, ¿verdad?, en la página 202, ahí le dice que después de subrayar las ideas principales, elaborar un esquema con las ideas principales. Y tenemos como tema principal los flamencos. Luego tenemos, ese es un esquema, ¿verdad? Luego tenemos el concepto, que son, ¿verdad?, que comen, cómo se alimentan. Miren qué importante es la utilización de ellos. Luego usted va a escribir en un resumen a partir de la información escrita en el mapa, que ahí solo tiene 3 líneas, 4 tiene. Espero que la llenen, ¿verdad?, y que saquen lo más importante. Y luego, ¿verdad?, termina este tema con: selecciona un texto expositivo en tu libro de ciencias y elabora un resumen destacado las ideas relevantes de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, eso usted lo va a trabajar en su libro, ¿verdad? Y si no le alcanza su libro, pues trabájelo en su cuaderno. Bueno, este tema ha sido el día lunes, ¿verdad? Perdón, estoy ya la otra semana, ¿no? ¿Verdad? Este tema es del día jueves. Y mañana viernes vamos a ver los mapas conceptuales. Así que nos quedamos acá, niños, con este tema. Y Dios les bendiga siempre a cada uno.